Del Atlético de Madrid en Copa del Rey y en Champions quedan solo restos. Restos y recuerdos de un equipo que se dejó morir, que salió a la cancha derrotado, dando lástima y, bueno, prácticamente entendiendo que no daban más. El Atlético de Madrid ha quedado eliminado de estas dos competiciones y solo aspiran a intentarlo en la Liga, donde, dicho sea de paso, ya se han descolgado. Pero con Richard, Caro y Toño quiero presentarles el calendario del equipo colchonero, como para ver por dónde, aprovechando pinchazos del Barça o del Real Madrid, el Cholo Simeone pueda aspirar a volver a ganar la Liga. Porque visitan al Sevilla, reciben al Valladolid, visitan Las Palmas, luego reciben al Rayo Vallecano y el 4 de mayo visitan a Alavés. ¿Es posible que este Atlético se vuelva a colgar a la Liga, Toño? No, no lo veo pasar, honestamente, por un tema de fútbol y por un tema de definición en los partidos que cuenta. Ha tenido su oportunidad el Atlético de Madrid y no ha estado tan cerca como en otros momentos. Y voy a la serie contra el Barcelona en esta Copa del Rey. Después de ese gol de Torres temprano en el partido, el Atlético de Madrid compite mejor en el segundo tiempo, pero trata de hacer exactamente lo mismo que hicieron en el primer partido, ¿no? Esos cambios agresivos, Sorloth, para tratar de echar toda la carne al asador, y no le funciona al Atlético de Madrid. No es solamente la parte futbolística, es de la parte anímica. Creo que el Atlético de Madrid, está dejando de competir como lo vimos hace ya varias temporadas. Tiene la ventaja, ¿no?, de tener menos presiones que los otros dos, pero ni en lo futbolístico, ni en lo mental, por esa definición de partidos, yo pondría, no les voy a decir mi dinero, un solo peso en el Atlético de Madrid. Bueno, es que fíjate, estaba calculando aquí, 21 días, 4 partidos, un triunfo insuficiente ante el Real Madrid, 2 derrotas ante el Barcelona, un empate contra el Español, que le han relegado a la nada. O sea, este equipo, Richard, está a 9 puntos del líder, que es el Barça. Y ha cambiado tanto la historia de este Atlético en 20 días. Cuando empezaron como empezaron, con esa racha de partidos ganando, ¿qué le pasó al Atlético? Bueno, ha cambiado la historia en estos 20 días, pero al final terminó siendo la misma historia. Correcto. Esta es la historia del Atlético de Madrid. Nos ilusionamos en vano. No, lo que pasa es que, la meta del Atlético de Madrid no es ser campeón de nada. Esa es la realidad. El Atlético de Madrid está para esto, para buscar dinero y meterse en puestos de Champions. Esa es la meta del Atlético de Madrid. Lo que le interesa a la directiva es que el Atlético de Madrid a final de temporada esté metido en puestos de Champions. Si no, a lo largo de estos más de 10 años, ya desde hace rato hubiesen salido del Cholo Simeone y no salen. Y es el técnico más caro y ahí se va a quedar. Y se va a quedar hasta que el Cholo quiera. Porque, bueno, el Cholo le da a la directiva lo que necesita. Fíjate el verbo del Cholo Simeone el día que eliminan al Real Madrid. Bueno, los hicimos sufrir mucho. El verbo luego de quedar eliminado por el Barcelona. Hemos hecho una gran copa, estamos haciendo una gran temporada. ¿Y ganar para cuándo? ¿Ganar algo cuándo? No, es verdad. Entonces, claro, hoy en día el Atlético de Madrid está a 9 puntos en la Liga. Sí, todo cambió en 20 días. Es que cambió para volver a ser lo que ha sido siempre. Hoy el Atlético de Madrid, ayer te lo dije, Caro, hoy el Atlético de Madrid empezó la pretemporada del Mundial de Clubes, más nada. Ellos van a la pretemporada del Mundial de Clubes para jugar Mundial de Clubes y seguir haciendo caja. No les interesa ganar. Ese Mundial de Clubes arranca el 14 de junio en los Estados Unidos y, bueno, hay altas expectativas entonces para el Atlético de Madrid, que lo ganen, porque tendrán mucho tiempo para practicar, para ensayar. Porque, Caro, de 15 victorias al hilo, a 7 en los últimos 17 partidos en todas las competencias. Mira, Caro, yo tengo una frase con el Atlético de Madrid, y especialmente con el Cholo Simeone, que es que siempre puede más el miedo que el hambre. Y a mí eso me parece increíble, quedarte muerto de hambre con la nevera llena, como dice uno, ¿verdad? Tienes uno de los mejores 9, como Julián Álvarez, campeón del mundo, que te resuelve, que se sacrifica, que te compra la idea de recuperar pelotas e ir adelante cuando sea necesario. Exactamente aplica lo mismo para Griezmann, campeón del mundo, jugador sacrificado, que entiende que, bueno, el Barcelona, cuando estuvo en el equipo, no era
era donde rendía mejor y se rinde a los planes de Simeone. Podemos ir hacia un Sorloth que cada vez que entraba te hacía la diferencia y ayer casi que le hace el milagro de no ser por ese gol anulado. Lo de Gallagher que viene del Chelsea, Muso, prestado el argentino italiano. Entonces, realmente uno dice, ¿para qué ese discurso conformista? Porque es un discurso conformista cuando hemos visto qué es lo que puede hacer este Cholo Simeone y qué puede hacer este Atlético cuando quiere. Pero no es solamente poder, es querer hacerlo. Y está claro que el Cholo Simeone no le interesa. A mí me daba pena con los aficionados del Atlético de Madrid cuando ante el Real Madrid salen aplaudiendo y pidiéndole a la gente que aliente. Era un momento para estar decepcionados. Yo no sé hasta dónde el Cholo Simeone se le pueda aguantar. Y si se le va a seguir aguantando como lo quiere y lo sugieren los compañeros, pues entonces no gasten tanto dinero, porque si están conformes con ser tercero, ¿para qué tanto gasto y para qué tanta ilusión? Correcto. Bueno, en la Liga, el Atlético es tercero, a 9 puntos del Barça y a 6 del Real Madrid. Quedan 27 puntos por disputarse y a estas alturas de la campaña, hace un año, el Atlético, hoy con 57 puntos, había sumado 2 puntos menos y ocupaba la quinta posición a 17 puntos de liderato, que en ese entonces era del Real Madrid. O sea, esto como para tener una comparación. En 22-23 llevaban 60 puntos, 3 más que ahora, y en la 2021, cuando ganó su última liga, habían conseguido 66 puntos en 29 capítulos de la competición. O sea, esto es lo que me dice a mí que han ido hacia abajo, lo que no se comprende por la inversión que ha hecho el equipo colchonero. Y a eso quiero pasar ahora, porque si uno ve los fichajes, se han gastado alrededor de 221 millones de euros en la araña Julián Álvarez, en Conor Gallagher, en Robin Lenormand, en Alexander Sorloth, cuyo gol ayer, el 1-1, fue anulado por fuera de juego, y en Juan Muso, el portero, copero, que ya no tendrá trabajo hasta la próxima Copa del Rey, me imagino. A ver, Toño, Sí. ¿qué te parece, no? Esto de las inversiones nos dicen que ha sido un fracaso esta temporada. Ha sido un fracaso la temporada, pero esas inversiones son un poco engañabobos. Y me voy a explicar por qué. Salvo Julián Álvarez, quizás, ninguno de ellos cracks, excelentes jugadores. O sea, han llegado, han hecho grandes carreras, no le quito nada a ellos. Ninguno de ellos es Lamine Yamal, y ahí está el mérito del Barcelona, ¿no? Porque, bueno, la mejor cantera del mundo en ese tipo de joyas. Ninguno de ellos es Vinicius, ninguno de ellos es Kylian Mbappé. Tenemos esta idea de que el Atlético de Madrid ha invertido muchísimo dinero, y es una idea real. Todas esas cifras significan muchísimo dinero en cualquier contexto, salvo el contexto de la liga que juega el Real Madrid. Pones eso, yo sé que Mbappé llega, digamos, gratis, ¿no? Pero hay que seducirlo. ¿Cuántos años le llevó al Real Madrid seducir a Mbappé y aterrizar a Mbappé? El Atlético de Madrid está en otra liga que ni siquiera podría competir o soñar con llevar a realmente una estrella del nivel de Kylian Mbappé a su equipo. Y cuando ven los puntos y la inversión que tiene el Atlético de Madrid, que deslumbra y para mí engaña a bobos, lo tienes que comparar. Ok, sí, mucho dinero, ¿contra quién? ¿Para competir contra quién? ¿Para ser mejor que el Villarreal? Excelente, eres un tremendo millonario. ¿Para ser mejor que la Real Sociedad? No se diga. Para competir con la superproducción de jugadores y reclutamiento que tiene el Athletic Club, excelente, eres un todopoderoso. Luego háblame de lo que hace el Real Madrid. Luego háblame de lo que produce el Barcelona, y el Atlético de Madrid no está en esa liga. Por eso creo yo que somos un poco, no voy a decir injustos, pero sí no estamos viendo el panorama completo cuando queremos pretender que con ese dinero el Atlético de Madrid va a competir con el Real Madrid. La realidad es que no. Ninguno de ellos es Courtois. Ninguno de ellos es Vinicius. Ninguno de ellos es Mbappé. Tienes a Jiménez. Ninguno de ellos es lo que tiene Barcelona. Toño, tienes a Jiménez, tienes a Lenormand, tienes a Molina, campeón del mundo, tienes tal vez a uno de los mejores porteros del mundo, tienes a otro campeón del mundo como Rodrigo de Paul, que está todo el tiempo amparando a Messi. O sea, no podemos decir, claro, con el periódico debajo del brazo podemos decir que Cubarsí es mejor que Jiménez o mejor que Lenormand. Con el periódico debajo del brazo podemos decir que Olmo o Yamal es mejor, evidentemente, que Griezmann. Pero no podemos desestimar esta plantilla bien liderada y yendo con el equipo hacia adelante, pudiera hacer estragos en Europa.
Ningún jugador del Atlético de Madrid es titular en el Real Madrid ni en el Barcelona. Ninguno de los estelar del Cholo Simeone es titular en el Barcelona o en el Madrid. Asensio. Pero a mí me encantaría... Dime quién. Dime quién Mira, es titular te del doy Atlético unos del Real nombres, Madrid o del Barcelona. Varea, Asensio, Lucas Frank García no Vázquez. es titular en el Real Madrid. En el Real Madrid. Y hay jugadores en el Atlético que son mucho mejores que ellos. No se vayan solamente con Vinicius y con Mbappé. No, pero con los titulares. ¿Quién del Atlético es titular en el Barcelona o en el Real Madrid? Titular. no. Julián Titular Álvarez en pudiera dónde? ser 6 años. titular perfectamente. Julián no es más que Lewandowski. Un No es Pablo más que Barrios Mbappé. bien llevado. No es más que Lewandowski que ha potenciado Hansi Flick. Pero a comienzo de temporada había... Pero Lewandowski es goleador de la liga, pero es Caro. un goleador de la liga gracias a una propuesta muy clara que tiene Hansi Flick. Al comienzo Pero del no torneo, funciona. tú, Toño, muchísimos, decíamos... Lewandowski no sabemos si le va a alcanzar. ¿Qué se hablaba de este Barcelona? Que era un Barcelona inmaduro, que era un Barcelona de niños. Lo que pasa es que el tiempo ha puesto a estos jugadores pues en su lugar o les ha dado su fútbol. Pero ¿quién del Atlético? Porque produce. Claro, pero ¿quién del Atlético hoy, del Atlético de Madrid, de los que jugaron el otro día, es titular en el mejor equipo del Barcelona o del Real Madrid? Ninguno. Por Dios. El Atlético de Madrid, lo más que puede aspirar. Jiménez, ninguno. Yo solo quiero decir algo. José Miguel Jiménez no es titular delante de es central en Rudiger. la selección uruguaya con Araujo, por Rudiger es el Dios. capitán de Está Alemania. muy bien, es titular en la selección Es el uruguaya capitán y de la Ronald Araujo selección de también Alemania. es titular en la selección uruguaya y banca en el Barcelona. Yo solo quiero decir algo. A principio de temporada, cuando informamos sobre estas contrataciones, más de uno dijo que el Atlético podía aspirar a ganar por lo menos un título importante. Yo lo dije. De poder se puede, Caro. Por eso, Pero que es se una carrera cayó demasiado el larga. equipo. Es una carrera Por demasiado eso, larga. bueno, No, pero lo que pasa, imagínate. ¿sabe qué es lo que pasa? ¿Qué pasa entonces? No es un fracaso del Atlético por la debajo de las temporada. expectativas. Por debajo de las Es que- expectativas. Es lamentable porque uno desde el punto de vista nuestro tratamos de analizar y le queremos poner un margen, le queremos poner una meta. Para el Atlético de Madrid esta temporada no es ningún fracaso. Para ellos, para el club, no es un fracaso. Para la afición colchonera no es un fracaso, porque lamentablemente el fanático colchonero compró el discurso. El Atlético de Madrid ha logrado, o va a lograr 2 objetivos, mejor dicho. Ya logró uno, o está por lograrlo. Meterse en puestos de Liga de Campeones de Europa y terminar la temporada en puestos Champions, para cobrar mucho dinero. El otro objetivo, el jugador que más o menos pudieras colocar en un club grande hoy en día, vendérselo al Barcelona o al Real Madrid, tipo como sucedió con el Kun Agüero o como sucedió con Radamel Falcao, Griezmann. es Julián Álvarez. Entonces, si logras vender a Julián Álvarez, habrás hecho 2 tremendos negocios. Es que esa es la liga que juega el Atlético. El Atlético no te va a buscar campeonato. El Atlético, su temporada no es fracaso siempre y cuando entren en Champions y hagan una buena entonces venta. yo les pido Y eso que es no lo que me va a vuelvan pasar. a decir más que la Liga Española de Fútbol es una liga de 3. No, olvídense. No. Es una liga de 2. Lo fue en esos, ni siquiera primeros, ¿no? Digamos, la parte media de... es una palabra muy fuerte. Déjenme buscar a mi cerebro una mejor palabra. Media de la tabla. Media de la tabla. La voy a perfumar, la voy a maquillar. De la A ver. semidictadura de Diego Simeone. La semidictadura es de Diego Simeone. La primera parte tuvo el fuego para hacer mucho con no tanto. Y ahora que tiene mucho, pues los otros tienen demasiado. Y ahí es donde se topan con pared. Yo estoy con Richard. Es una liga de 2 y todos lo sabemos. Claro. Así que esta eliminación de Champions, de Copa del Rey, no es más que un baño de realidad para el equipo colchonero. Y usted, aficionado, no se ilusione, no tiene permiso de ilusionarse, según mis analistas, ¿no? El señor Richard Méndez. No se ilusione, que no están para ganar más allá de competiciones europeas, quedarse en esos puestos, ¿no? Dije bien, ¿no, Richard? Qué ¿Te entendí? tristeza. Sí. Listo.